Exactamente las 11 de la mañana con 14 minutos. Seguimos en Iquique al día, acompañándolos, por supuesto, a través de Iquique Televisión. Bueno, hace poco nos enteramos de un accidente bastante complicado que le ocurrió a uno de estos famosos chicos de reality, ¿no? Tiago, este chico brasileño, y nos informan que hay una productora en Santiago que ya se está encargando de hacer eventos a nivel nacional para ayudar económicamente a Tiago. Por ahí nos pasan el dato que en Iquique también se va a hacer un evento, así es que para todas las fanáticas ahí se pongan las pilas y ayuden a este chico, Tiago. Bueno, y estamos no precisamente con Tiago, estamos con el profe Cordero. Aplausos para él, que también de vez en cuando baila chuchuca usted, profe, ¿no? No, no, nada de eso, pero sí sabe mucho de la historia de Iquique, y eso es precisamente lo que nos viene a contar todos los días martes con este apoyo fotográfico increíble que es de su propia colección. Así es. ¿Cómo está? Muy bien, Jessy, gusto de estar nuevamente aquí ante tanta belleza junta. ¿Por bueno los camarógrafos, dice usted? Algo bueno hicieron los ariqueños. Bueno, comenzamos inmediatamente entonces con el apoyo fotográfico para retroceder ya en el tiempo y conocer un poco de la historia de este Iquique en aquellos años. Bueno, estamos viendo ahí tenemos una imagen de trabajadores de nuestro puerto, digamos, no tanto del puerto, sino que trabajadores que dependían de las oficinas salitreras. Ahí hay un tren que llegó cargado de sacos de salitre, y estos trabajadores entonces lo están sacando para apilarlo en lo que eran las bodegas o bodegones de cada empresa tenía para almacenarlo, y luego cuando llegaban los barcos poder, como decir, embarcarlo, ¿no es cierto?, a través de lanchones, lo que daba pega a otro tipo de personajes que también trabajaron en nuestro puerto. Bueno, en un comienzo los sacos de salitre pesaban más de 100 kilos, hasta que ya dentro de las conquistas que fueron haciendo, tuvieron que hacer un petitorio prácticamente para que fueran bajando la cantidad del peso que esta gente inhumanamente tenía que trasladarlo. Entonces fue una de las tantos problemas en cuanto a los petitorios que los salitreros hicieron, que estos sacos de salitre no fueran tan pesados, pues, ¿ya? Y además que a veces cuando estaba mojado más pesados se sentían. Claro. Entonces, bueno, viene la siguiente foto que tiene relación también con la primera, y es para demostrar entonces que esos eran los bodegones que nosotros teníamos en el sector, digamos, este de la ciudad, ya sea calle Covadonga, Super, Izaza, ya donde hoy se está construyendo el edificio consistorial. Estaba parte de estos bodegones que todas las empresas tenían, no solamente los saliteros, sino que aquellos que traían mercaderías para abastecer tanto la ciudad como el interior. La oficina salitrera o los pueblos salitreros tenían aquí sus bodegas de almacenamiento, y era muy característico pasar por estos lugares así, porque bueno, hasta los años prácticamente 60 todavía están estos bodegones, y tú al caminar por ahí creías que estabas en otro lugar, pensabas que estaba en el sector del oeste americano, porque era muy parecido a lo que tú encontrabas ahí, a estos graneros que generalmente encontrabas en las películas del oeste. Así que y además que todavía habían calles de tierra, por lo tanto daba otra impresión, y pudimos rescatar todavía, esta foto es más o menos de 1982, para que vean que todavía estaban estos bodegones que al final lo echaron abajo para construir algunos de los edificios que en este momento existen en ese sector. Sigamos avanzando. El puerto, ahí está, para que veamos cómo quienes traían mercadería o quienes exportaban mercadería en la planicie del puerto estaba este malecón, ¿no es cierto?, a la afuera de lo que es la aduana, y allí entonces se iban almacenando libremente estos productos, ya sea de exportación o de importación, y ahí se puede apreciar entonces unos barrilitos en los cuales se sacaba el yodo. Y aquí habían dos fabricantes de esos barriles que, bueno, prácticamente abastecían a todas las oficinas salitreras, porque eran casi todas las oficinas las que después empezaron también a sacar un subproducto de las aguas
que sobraban, las aguas madres o aguas viejas, estaban cargadas de yodo, entonces tenían que hacer un proceso para recuperar de las aguas el yodo y prácticamente la gente que trabajaba en la planta de yodo sufría bastante porque tú sentías al entrar un calor que el yodo producía y una picazón inmediatamente en la piel. Así que esa gente, por eso No, muchos de los que trabajaban tenían que ir a la vuelta, ¿no?, para cambiarse de ese servicio y bueno, la afección de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de este accidente de Tiago que respiró calor, Claro. Lo mismo pasaba con la gente que ellos. respiraba yodo. O sea que no tenían vidas tan largas. O por lo Exactamente, menos bueno, el su- problema su- del Pampino fue la famosa silicosis. Claro, Ya, claro. ya los pulmones se van endureciendo por el polvillo que se va tragando. Ahí tenemos otra foto. Bueno, profesor. esta podríamos ser el complemento de la Ya. otra vista, ¿cierto? Pero lo que yo quería destacar que ahí se ve en la planicie que hoy tiene pasto en este edificio de aduana, mucha madera. Ya. La madera del pino Obregón que siempre hemos explicado que llegaba de lastre. ¿Qué significa lastre? Que los barcos venían vacíos, ¿cierto? Los veleros venían vacíos y para no ser zarandeados ya por el mar, entonces echaban esta madera para hacer peso. Ujú. Pero luego la botaban, en el fondo la botaban ahí. Y quedaba ahí almacenada y la gente la retiraba, se la llevaba. Pero llegó un momento en que alguien, ya con una visión de emprendedor, ya empezó a comprar esta madera. Ya. Empezó a comprar esta madera, a cerrarla, cortarla a tamaño y ahí fue entonces el boom de las casas de pino Obregón en la ciudad. Mira. Pero primero quedaban botadas así. O sea que le fue súper bien al... Exactamente, aquel ¿no es cierto? visionario. Habían 2 o 3 aserraderos que empezaron a hacer esto y después ya llegaban prácticamente las casas casi armadas de afuera. Llegaban las maderas cortadas y con un Prefabricadas. plano para ser armadas. Entonces venía con un manual para ser construida la gran mayoría de las casas de la calle Baquedano especialmente. Mire qué Entonces bien. lo importante era señalar eso que afuera de la aduana, ¿cierto?, en la planicie, era para almacenar los productos que llegaban o los productos que iban a salir. Generalmente no eran tanto los que iban a salir porque cada empresa que exportaba salitre u otro material tenía su propio muelle, por lo Ya. tanto por el muelle lo sacaban. ¿ya? Ajá. Entonces este era el muelle de la aduana que recibía estas mercaderías. Perfecto. Cambiamos de foto y nos vamos a la siguiente para encontrarnos con otra historia. Bueno, esta es una vista desde lo alto prácticamente de la ciudad. Si tú alcanzas a ver, hay una columna más oscura en el centro de la foto. Claro. Eso que te está indicando de que es el camino del ferrocarril. Mira tú cómo está el terreno, nada alrededor de... Ahora prácticamente tú no te das cuenta que vas pasando por encima de las líneas del ferrocarril. Pero es que eso ¿Ya? fue hace ¿cuántos años? Ya, pues, profesor? exactamente. Entonces, esto está, la foto dice ahí un pie que está tomado desde los estanques contra incendio. Ya. Y estos estaban ubicados a la altura de calle Sotomayor, en la bajada prácticamente a la Jorge Nostroza, Ajá. para que la gente se ubique, ¿no? Más o menos a la altura del hospital, pues ya unos 300 metros al norte del hospital. Por lo tanto, desde ahí está sacada esta foto. Ahora, esos estanques contra incendio eran alimentados con agua de mar. Ya. Bombeaban el agua desde abajo para que vean la distancia que tenía que recorrer el agua para ir a llenar estos estanques, para que estos estanques tuviesen la presión necesaria para que el agua bajara y bomberos la pudieran usar. Porque Claro. lo contrario, si tienes un agua que no te da presión, más allá de un chorro de 1 metro no va a haber. Entonces, esta era la razón de que el estanque estaba bastante alto para poder producir entonces con fuerza la presión necesaria para que los bomberos pudiesen contar. Pero era importante mostrar la vista de una ciudad, prácticamente lo que se veía era el morro. Ujú. Ahí tenemos consecuencias de un incendio. ¿ya? Que estaban de Ahí moda. prácticamente se quemaron cuatro manzanas. 4 manzanas. Alrededor de esto fue alrededor de la aduana. Ya la aduana se alcanza a ver al fondo todavía un poco tapada por el humo de lo que quedaba prendido aún. Ya. Y bueno, eso llevó entonces que se construyeran todos los edificios que están cerca de la aduana, como por ejemplo el de Aguas Andinas, Ya. ¿no es cierto? O Agua del Altiplano, y las casas que están al frente, donde hoy está la parte de turismo y cultura de la municipalidad. Todo ese sector es el que se quemó, y las construcciones entonces son post
1891, 1892 más o menos, porque este incendio corresponde a 1891. Perfecto. Entonces, y eso permitió también que las calles se ensancharan, porque Claro. el problema es que no es que se quemara una manzana, sino que la estrechez de las calles hacía que Se un propagara. poquito de viento y el fuego pasaba inmediatamente a la casa del frente. Perfecto. Y eso seguía un incendio imparable. Ajá. Además que los bomberos no tenían toda la tecnología que pueden tener los de ahora, por lo tanto entonces esas eran las consecuencias. Grandes incendios en Iquique. Perfecto. Vamos Continuamos a otras entonces. imágenes, mi querido Director director. o productor. Vamos a cambiar de foto, ahí tenemos otra. Bueno, imágenes de lo que ha sido nuestra enseña, digámoslo así, de Iquique, que es un monumento a Arturo Prat, pero decirle a la gente que el monumento a Arturo Prat, los que han llegado ahora último, nunca, o sea, no estuvo siempre donde está ahora, ya estuvo enfrente donde está, y si lo vemos, esta sería la segunda posición de este monumento, porque antes estaba de espalda al mar y miraba hacia el cerro. Después lo cambiaron y lo pusieron prácticamente mirando por la calle Baquedano hacia el fondo, ¿ya? Y esta es la vista, porque lo que tú ves hacia atrás, entonces corresponde a la calle Baquedano. Ajá. Por lo tanto, luego se cambió, se le hizo una plazoleta exclusiva para él y es la que hoy mantenemos como monumento para rendirle homenaje a él y todo lo que representó su arrojo junto a los marinos que lo acompañaron. Pero esto es importante señalarlo. Se hizo este monumento por obra y gracia, digámoslo así, de un excombatiente de la Guerra del Pacífico, un veterano del 79, que peleó, buscó donaciones para poder construir esto. Y justamente cuando se inauguró este monumento, el 18 de septiembre de 1810, o sea, cuando se cumplía el primer centenario de la independencia, este señor fue premiado y condecorado por haber iniciado esta campaña para poder construir este bonito monumento que recuerda la presencia de Prat en Iquique. Perfecto. Bien. Muy lindo. Cambiamos de fotografía nuevamente. La fotografía que viene es el cambio, ¿eh? Claro. Antes estaba ya prácticamente dándole la espalda a lo que fue el chalet Suisse y ahora está mirando hacia el mar, mirando hacia la rada de Iquique, que es de donde debería haber sido siempre la imagen de Prat, ¿cierto? Siempre señera hacia el mar Claro. que él conquistó, ¿cierto? Prácticamente, a pesar de que muere, pero su valentía hizo que mucha gente se enrolara a participar de la guerra. Si en el fondo es el legado que Prat deja. Si antes había gente que no se quería meter en el asunto de guerra, pero a raíz de que supieron que él había sucumbido junto con mucha gente a bordo de la Esmeralda, hizo que prácticamente el ejército chileno o la armada chilena aumentara en contingente. Así que es la misma vista de lo que fue el chalet Suisse. Este fue construido aproximadamente en 1912-1915, pero duró su existencia hasta 1941. Ya. Razón que aparece un decreto municipal diciendo que el dueño de este establecimiento no había pagado los derechos para estar ahí ocupando parte de la franja marítima, digámoslo así. Por lo tanto, al no tener los dineros para pagar, simplemente lo que hizo fue demolerlo, vender la madera y poder pagar los tributos que estaba en deuda, cuando podría haberse salvado porque era prácticamente una característica de Iquique, e incluso era muy apetecido por las visitas ilustres que llegaban, incluyendo presidentes de la República, porque además de ser un restaurante, era un hotel. Ya. Por lo tanto, entonces era uno de los hoteles más lujosos que existía en Iquique, y eso es lo que lamenta la gente que todavía vive y que conoció realmente este lugar, que se haya perdido. Entonces, como muchas de las cosas en Iquique no se cuidan. Así es, ¿Ya? por eso hay que Entonces, cuidar por lo menos lo que resta. Poco. Pero tenemos que conocer la historia para respetar los lugares, porque si no conocemos la historia no respetamos los lugares. Y eso es lamentablemente lo que sucede con Lo que muchas se de las pierde en los cosas. colegios quizás, ¿no? Con muchas de las cosas. Entonces, el patrimonio es lo que hemos heredado de nuestros antepasados y que nosotros tenemos que saber por qué lo heredamos. Y valorarlo. Obviamente.
Bien, profesor, muchas gracias por estar con nosotros El nuevamente. agradecido voy a seguir siendo siempre yo. Que tenga una excelente semana. Igualmente ustedes. Nos vemos. Ahí estábamos con el profesor Cordero en Iquique al Día. Nos vamos nuevamente a una pausa, pero ya estamos de vuelta. No se muevan de nuestra sintonía.